Muy buenos días, Dios me los bendiga. Gracias a ustedes por estar en este canal, escuchando la palabra de Dios, la palabra viva que viene desde lo alto. Le doy las gracias a ustedes porque ustedes disponen este tiempo para escuchar la palabra y ponerla en órbita, ponerla en acción, porque tenemos que accionar la palabra de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos y estamos en el tiempo donde Dios está sacudiendo al mundo y estamos viendo que las cosas que están escritas en el libro de Revelaciones se están cumpliendo una a una y aún falta por cumplirse porque la venida de Cristo está pronto. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios para que podamos ser arrebatados y llevados a la presencia de Dios. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este servicio, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tú tomes el control de cualquier situación, bien sea aquí y en todo lugar donde llegue la palabra, Señor. Señor, bendices a los que nos escuchan. Señor, bendícelo y dale sabiduría y entendimiento para que escuchan tu mensaje, Señor, y lo puedan, Señor, ponerlo en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos. Muchas gracias nuevamente. Y vamos a empezar con la palabra rápidamente. Hoy ya es 28 de septiembre del 2025. Ya estamos ya a escasos meses para la Navidad, para el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero acordémonos de que ya Él no está chiquito, sino que ya Él creció, está grande, Él resucitó y está en un cuerpo incorruptible, un cuerpo transparente, pero está con nosotros y está entre nosotros. La venida de Él está pronto, nosotros la veremos. Sea bueno, sea malo lo que hayamos hecho, vamos a ver siempre la venida del Señor, porque tenemos que ser juzgados todos en el gran juicio final, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor y le damos la gloria y la honra al Señor. Le damos todo lugar y señoría en nuestro corazón y le entregamos todo dominio de nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, en todo nuestro entorno. Le entregamos todo dominio a Él, porque Él se merece todo. Él es el grande, el gran yo soy. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Él es el que siempre está delante de nosotros peleando toda nuestra batalla cuando le entregamos las batallas a Él. Cuando creemos que verdad es real, que Él es real. Cuando creemos en el Padre, porque si creemos en el Padre, creemos en Jesucristo. Y creer en Jesucristo y en el Padre es creer en el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador. Amén. Bendiciones a todos. El mensaje de hoy se llama el mal camino de la soberbia. El mal camino de la soberbia. Muchos de nosotros sufrimos y en el mundo actual donde estamos viviendo, se vive de la soberbia. O sea, la soberbia es un demonio que tiene absorbida a mucha gente, incluso porque no porque yo sea profeta o pastora, no quiere decir de que no me dé ira, sí me da ira. Y el Señor también se aira cuando ve las cosas malas que nosotros hacemos. Proverbio 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El Señor aborrece todas las personas que hacen el mal, las personas pecaminosas, las personas que dicen mentiras, que hacen el mal, que hacen trampa. Él los mira desde lejos y los aborrece. ¿Por qué? Porque Él sabe bien de que eso que están haciendo los está llevando al infierno. Pero nosotros todavía tenemos oportunidad, ya que estamos viviendo el tiempo de la gracia, tenemos ahorita un tiempo para nosotros dejar de hacer el mal, arrepentirnos de corazón y buscar de nuestro Señor Jesucristo, porque son muchas las personas a lo largo de la historia de la humanidad han muerto por la libertad que tenemos hoy en día. Muchas personas han muerto, su papá, su mamá, sus familiares han muerto porque vivieron y tuvieron vida en libertad y tuvieron tiempo de reconciliarse con el Señor, de arrepentirse, y si no lo hicieron, lamentablemente, ese familiar, esa persona está en el infierno. No porque Dios quiso que llegara al infierno, sino porque Él mismo labró su camino y llegó al infierno. Por eso dice que hay muchas personas que a lo largo de la historia
de la humanidad han muerto por la libertad que tenemos hoy en día. No hay duda que cuando estamos en frente de batallas del enemigo, tratará de herirnos o aniquilarnos. Esta escena es tan cierta en lo físico como en lo espiritual. Cuando enfrentamos batallas, cuando enfrentamos enfermedades terminales que queremos ganar a la enfermedad, si no estamos en el espíritu, si no nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, es camino al infierno. Les voy a decir algo, la enfermedad no la creó el Señor. La enfermedad viene por el pecado. El pecado, por eso viene la enfermedad. Cualquier enfermedad crónica viene por el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos diseñó un cuerpo. Nosotros fuimos diseñados perfectamente por el Señor, que nos puso células. Y esas células que nos puso, células cancerosas, están ahí. Pero si usted no peca, la célula cancerosa no se activa. Por eso hay muchas enfermedades degenerativas y también hay muchas enfermedades que vienen a causa de los padres, porque vienen de generación en generación por el pecado. Y no sabemos, usted sufre del corazón y usted no sabe por qué sufre el corazón, pero si usted escudriña y se va más atrás y ve cuál es lo de la enfermedad de su familia, se da cuenta que en la familia siempre hay pecado y siempre cae eso en la cabeza, y la cabeza tiene que estar pendiente. La semana pasada le dije que teníamos que estar como atalaya, pendiente, porque nuestra familia es un fuerte. Tenemos que defenderlo por cualquier lado, porque el enemigo se nos puede meter por cualquier lado, hasta ahí en la enfermedad, en la pobreza, en la sequía, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio. Por ahí se mete el enemigo, por ambos sexos, por todas las cosas que son pecaminosas, por todas las cosas, porque el pecado está latente, y el pecado hay muchos que lo tienen con grilletes, atados, con cadenas, y no ven la manera, ni ven la luz de cómo pueden salir de esas tinieblas. Dios a usted lo hizo hombre y Dios a usted lo hizo mujer, pero no debemos de pecar, de caer en ese camino de la libertad de sexo. La libertad de sexo que queremos, siendo mujer queremos ser hombre y siendo hombre queremos ser mujer. No, Dios lo hizo a usted y lo formó a usted tal y como es. Todo lo que viene después de la formación del hombre, y el Señor le dio una cabeza pensante, le dio sabiduría y entendimiento y le hizo ser inteligente, sabe que tiene que atenerse, sabe que tiene que agarrar, porque hay dos caminos, el camino bueno y el camino malo. A ese ser que tenemos que ver, el camino bueno. No importa lo que seamos. Si usted perdió una drogadicción, usted tiene que parar. Si usted está en el adulterio, usted tiene que parar. Si usted está en la fornicación, usted tiene que parar. Si usted está en la idolatría, usted tiene que parar. Si usted está enfermo por el pecado, tiene que pedirle al Señor que lo sane. ¿Por qué? Porque es la única vía y la única manera de que las enfermedades terminales puedan ser sanadas. Yo he visto muchas personas en las noches de gloria del pastor Cas Luna y en muchas iglesias he visto cómo el Señor utiliza a sus hijos para sanar a los enfermos. He visto personas levantarse de silla de ruedas. Nosotros mismos en Venezuela, una señora se levantó en la iglesia de la silla de ruedas y muchas personas fueron sanadas de tumores en el cuerpo, fueron sanadas porque el Señor los sanó. Entonces tenemos que entender que el pecado viene por nuestras propias decisiones, porque tomamos decisiones erróneas y pecamos, y esa maldición, ese pecado que cae en nosotros se va hacia nuestros hijos, porque es una cadena, es como un núcleo que va hacia nuestra generación del presente. Por eso tenemos que rechazar contundentemente el pecado y ponernos en manos de Dios, para que Dios era el que actúe tanto en lo físico como en lo espiritual. Satanás se agazapa en nuestras vidas, tratando de destruirnos para no servir a Dios, sin poder hacer su voluntad. Si nosotros estamos y buscamos la manera de servir a Dios, el enemigo siempre nos va a poner impedimento. Y yo se lo digo que es así. Le digo que es así.
¿Por qué? Porque nosotros los ministros somos atacados diariamente por el enemigo. Él siempre nos levanta un enemigo dentro de nuestros hogares, un familiar en contra de nosotros, un hijo en contra de nosotros, un esposo que traiciona a su esposa que está en adulterio, una esposa que traiciona a su esposo que está en adulterio. Él siempre va a estar tratando de eliminar, que usted no busque el camino de Dios, que usted no busque la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que usted se arrepienta, porque de todo el pecado, y que el mundo sigue nadando en el pecado, porque la palabra lo dice, el Señor lo dijo, que en este mundo teníamos aflicciones, pero que contáramos que Él venció al mundo, y si nosotros podemos vencer al mundo en el nombre de Jesús. ¿El por qué? Porque el pecado se ha aumentado. O sea, el Señor dijo que en estos tiempos el pecado, la maldad se había aumentado, y se ha aumentado en gran manera. Pero nosotros los ministros y toda aquella persona que cree en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación de orar por el mundo, de pedirle al Señor misericordia por aquellos que están en eminencia. ¿Por qué? Porque ellos también son hijos de Dios y también tienen una oportunidad de arrepentirse. La persona que no se arrepiente, que dice no puedo hacerlo porque es que esto me domina, no, sí puede hacerlo, porque el Señor le dio a usted una voluntad y le dio autoridad y poder en su propio cuerpo. Sométase al Espíritu de Dios, someta su espíritu al Espíritu de Dios, para que usted vea que usted puede someter su carne y dominar todo aquello que le hace perder la presencia de Dios y que le hace nadar en el pecado. Los que matan, los que violan, ellos también saben muy bien que tienen un tiempo terminado. Los que están maquinando para atracar, para robar, también tienen un tiempo determinado. El tiempo de ellos también se está llegando. ¿Para qué? Para que vayan derechito al infierno. Quiero hablarles crudamente. El que está fornicando, el que está en adulterio, el que es homosexual, bisexual, el que está en ese mundo, en la drogadicción, el que está en la idolatría, el que está en todas las cosas malas, el camino de ellos es el infierno, porque el pecado es muerte. Y literalmente es muerte. El pecado es muerte. Si no dejamos de pecar, usted está muerto física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted camina en el mundo como los zombies, dominado como una marioneta por el enemigo, y no trata de salir de ese entorno, no trata de buscar la luz, no trata de arrepentirse. Tienen que arrepentirnos. Todas estas personas que están metidos en este mal tienen que arrepentirse delante de Dios, perdonarse a sí mismos, porque nosotros como personas, ya que fuimos diseñados por nuestro Padre Creador, fuimos diseñados por Él, nosotros también tenemos que perdonarnos nosotros mismos y someter al espíritu nuestro, someter a la carne a la obediencia de Cristo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque el enemigo tiene muchas trampas y tiene muchas artimañas de cómo puede hacer que usted peque y no mire para ningún lado, sino que mire solamente en lo que usted está haciendo, porque se siente bien. Si usted está fornicando, se siente bien. Si usted está en adulterio, usted se siente aliviado, se siente bien. Si está en la drogadicción, usted se siente volando. Si está bebe todo lo día, usted está mal. Se siente porque está gozando en ese momento. Pero si el alcohol pasa y la carne es la que sufre, y todo lo que usted consume por la boca va al estómago, pero también los órganos sufren, porque si usted es un bebedor compulsivo o un drogadicto compulsivo, usted sabe muy bien de que sus órganos se están enfermando, que su mente se atrasa y no puede pensar con claridad. Por eso mismo, en estos tiempos hay muchas personas que están hospitalizadas en los hospitales porque tienen depresión, porque están esquizofrénicos, porque por la enfermedad, por la droga, por el alcohol, por pensar en lo malo. Los que están haciendo brujería también tienen un tiempo determinado. Esos son los que están más rápido y más propicios a ir al infierno. Aquellos que tienen altares, que tienen bultos, que tienen imágenes, que adoran a Satanás, también tienen un tiempo determinado, porque ya el Señor tiene los ojos puestos en ellos. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos está rebosando y el Señor los va a vomitar con su ira y los va a enviar derechito al infierno. Entonces decimos,
Un creyente desarmado está destinado, un creyente desarmado, destinado y temeroso, que ha mordido el polvo de la derrota, culpable y vergüenza, no es la amenaza para el enemigo. Una persona que ya esté metida en ese mundo, que ya el Satanás lo tocó y lo dejó allí, no es una amenaza para el enemigo. Pero se convierte en amenaza cuando ese individuo recibe la palabra de Dios. Cuando el Señor levanta a alguien y lo envía para que ese individuo reciba la palabra de Dios. En ese momento es cuando es el enemigo se ve de que sí le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque va a buscar la palabra de Dios para salir de esa oscuridad, de esa tiniebla. Por eso mismo, todos tenemos que estar en el camino correcto del Señor. El propósito de Satanás es quitarte todo. La palabra dice que Satanás vino a robar, a destruir, ¿y a qué más? Y a matar. ¿Por qué? Porque el mandato de Satanás es matar aquello que el Señor creó. Es matar todo lo que está a nuestro alrededor. Es destruir a tu familia. Es destruir tu vida. Es destruir toda tu carrera. Es destruir todo. Ese es el mandato de Satanás a sus legiones. Esa es la voluntad de Satanás, destruir a los seres vivos que el Señor mismo no creó. Él mismo fue creado por Dios. Él fue expulsado del reino de los cielos. El infierno fue hecho para Satanás y sus legiones, pero el hombre llega al infierno por el pecado. Desde los tiempos antiguos ya el hombre estaba llegando al infierno. Empezamos por Caín y Abel. El primer homicidio que hubo en la historia fue el de Caín cuando mató a Abel. Después surgieron otros enfrentamientos, después surgieron otros asesinatos. ¿Por qué? Porque estaba desatada la maldad como está hoy en día. Por eso tenemos que orar todos los días. Vemos que la tierra se está sacudiendo, vemos que hay temblores, que hay tsunamis, que hay todas las cosas, que el agua, que hay mares y lagos que se están secando, hay incendios forestales de la nada. Tenemos que ver de que todas esas cosas están escritas en el libro de Revelación, y cuando eso esté sucediendo tenemos que entender de que la venida de Cristo está pronto. El Señor ya derramó la copa de la ira. El Señor ya ha soltado sus jinetes. ¿Para qué? Para combatir el mal, porque el jinete viene a destruir a los malos. Si usted está en el camino del mal, si usted es una persona que está en ese camino, que está en la maldad, y dando más maldad y quitando vidas que no le pertenecen, ese es el camino que está, porque los jinetes del Señor ya están sueltos. Y tenemos que buscar la mirada y el camino de Dios, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Dice también en el Salmo 10:4, dice así: el mundo nos aprisiona a vivir conforme a la voluntad, conforme a la carne. Salmo 10:4. Amén. Dice: el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. El malvado levanta al insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no está en los caminos de Dios, porque está bloqueado, porque Satanás lo tiene allí. Satanás lo tiene allí, de cómo puede distribuir la droga, cómo puede ir a lavar los dineros, cómo puede ir a violar, cómo puede ir a matar. Satanás lo tiene ahí, por eso no tiene pensamiento para Dios. ¿Por qué? Porque no busca la dirección de Dios, porque no ha llegado el momento de esa persona, pero Dios va a enviar a gente para que esas personas reciban la palabra de Dios. En este mundo dice el Señor que a Él
sus cicatrices en las manos no se han cerrado hasta que el mundo no conozca su palabra. Fíjense, y ya hay muchas personas y en la palabra de Dios se ha entendido. Por eso estamos viviendo el tiempo de la gracia. Amén. Entonces decimos, esto nos dice que si sigo por el mal camino del altivez, no veré el rostro de Dios. No lo va a ver. No va a entrar al reino de los cielos, sino que va a ir al infierno para posteriormente estrenar el lago de fuego. Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dice que el mundo y los casos y las cosas que Dios odia más es a la soberbia, a la persona que es soberbia, que es airada, que tiene corazón endurecido, que tiene raíces de amargura. Esa es una persona, un individuo, un hijo de Dios que el Señor aborrece, porque el Señor no es que no lo quiere, sí lo quiere, pero el Señor tiene que corregir con la vara. Muchas personas han sido corregidas por el Señor por su soberbia, por su altivez, por su ego. Han tenido todo en la mano, y el Señor se lo ha quitado. ¿Para qué? Para que ellos sepan de que Él es un Dios de fuego consumidor. Amén. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Protejamos nuestro corazón del mal pensamiento. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a perder la dirección de Dios. Proteja su corazón, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Porque usted puede estar en una enfermedad, sí, pero si usted no se levanta de esa enfermedad, el Señor lo que hace es limpiar su espíritu. Cuando usted se arrepiente, entonces usted podrá descansar. Pero el Espíritu de Dios es el que limpia del pecado. Jesús lavó nuestro pecado con su sangre. Y ese es un regalo que nos dio Él, inmerecido, que no lo merecemos, pero Él se dio su vida por nosotros. Y le dijo al Padre, Padre, todo se ha consumado, porque todo lo que le mandó al Padre a hacer, Él lo hizo. Cuando Dios había enviado muchos emisarios, muchos profetas, y a todos los profetas los mataron, porque lo desconocieron. Y así mismo hicieron con Jesús. Desconocieron al Hijo de Dios, lo llevaron a la cruz, pero no sabiendo ellos que el tercer día escrito estaba de que Él iba a resucitar con poder y autoridad para quitarle la llave y el poder a Satanás y devolver a Satanás al infierno. Por eso Satanás, cuando Jesús muere en la cruz, él cree que él ganó, pero cuando esa gota cae y cuando Jesús dice, todo se ha consumado y en tus manos encomiendo mi espíritu, Satanás y sus legiones se esporverizaron y se fueron al infierno. De ahí empezaron las raíces. Todo lo que dejaron, todo lo que tocaron es como una llaga que llega allí y se empieza a podrir y toma a toda la persona y la lleva hasta el infierno. Proteger nuestro corazón del mal pensamiento, porque eso nos lleva a perder la dirección de Dios. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Fíjense eso, tenemos que correr del mal. Si nosotros sabemos que hay algo que está sucediendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, que está mal, tenemos que correr, buscar de Dios para corregir, para que Dios nos ayude a corregir eso y no caigamos en las tinieblas ni en las garras de Satanás, porque si no vamos a caer
en las garras de Satanás. Si no aborrecemos hacer lo malo, vamos a caer en las garras de Satanás. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y su corazón tiene que ser humilde para que el Señor pueda perdonarlo, porque el Señor no va a dejar que nada inmundo, nada que esté contaminado entre al reino de los cielos, porque todo lo que está en el reino de los cielos está descontaminado, es santificado a la voluntad del Padre. Proverbios 16:6. Está lloviendo, Dios nos envió una agüita. Gracias, Padre. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjense eso, con misericordia y amor se corrige el pecado, cuando en verdad queremos corregirnos y tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado. El hombre es corregido con la verdad y la misericordia del Dios vivo. Porque el hombre que está en el mundo mal, sabe que está haciendo mal, pero cuando alguien le dice la verdad, entonces desea correr desesperadamente, porque Satanás no aguanta cuando le dicen la verdad y cuando le hablan con misericordia. Pongan cuidado eso para que ustedes vean. Ustedes mismos, esa persona que me está escuchando, que está haciendo mal y que no para de hacer el mal, miren en la profundidad cómo lo tiene Satanás, y que cuando un hijo de Dios le llega a usted a hablar de la palabra, usted lo que desea es salir corriendo. Pues ese espíritu inmundo que usted tiene, ese demonio, tiene que ser expulsado en el nombre de Jesús ahora mismo, con la autoridad que me da nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, ese demonio tiene que irse ahora. ¿Y por qué? Porque así es, está hecho aquí y en el ahora. La soberbia, el pecado que nos aparta de Dios. Segunda de Crónica 26:3. Dice, en segunda de Crónica 26:3 dice, Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Y su madre era Jecolía, oriunda de Jerusalén. Vamos a leerlo corrido para que entiendan la palabra. 4. Usías hizo lo que le agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el amor de Dios, se empeñó a buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Él no siguió por el mal camino donde venían sus generaciones, porque hay familias que tienen generaciones, que tienen hijos, y hay un hijo que sale por el buen camino y hace lo bueno delante de Dios. Dice también el 6, Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Janía y Asdod, y además destruyó las ciudades en las regiones de Asodá entre los filisteos, donde los ayudó en una guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurba, y contra los meunitas. Los árabes, los meunitas, todos esos son de la tribu de Ismael. Ismael se profetó así como Israel creció, también Ismael también se multiplicó como la arena del mar. Los amonitas fueron
tributario de Usías, y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta las fronteras de Egipto. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén sobre las puertas de las esquinas y del valle, en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenían muchos ganados en la llanura y en la meseta. Fíjense todo lo que hizo Usías. Vamos de una vez, vámonos al 16. Dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. Después de buscar de Dios, se vuelve arrogante. ¿Por qué? Porque el Señor le dio mucha provisión, lo hizo muy próspero, lo hizo rico, le multiplicó todo. Entonces después, cuando él se vio que estaba rodeado de todo, así que tenía los dominios de todas estas naciones que había dominado a través de la guerra, de la batalla, su corazón se llenó de arrogancia. Fíjense, se llenó de arrogancia, se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Por qué? Porque el Señor puede darte todo en tu mano, todo. Lo puedes tener, riquezas, prosperidad, puedes tener todo en tus manos, diversión, puedes tener la droga, puedes tener todo en tus manos. Y tu corazón es arrogante, siempre el Señor te va a llevar a la destrucción. Siempre Él lo va a hacer, porque Él te lleva a la desgracia. Se rebeló contra el Señor Dios y sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Eso fue algo, así también hicieron los hijos de Aarón. Ellos su corazón estaba lleno de desobediencia, que estaban bravos, porque ellos querían hacer cosas, y en el sacerdocio y en las leyes eso tenía prohibición. Entonces ellos se llenaron también de esa ira y de desobediencia, y llevaron fuego extraño al altar de Dios y fueron consumidos por la ira de Dios, por el fuego de Dios. Entonces leemos de una vez también el 18 y nos dice: quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es una función de los sacerdotes descendientes de Aarón. Es muy peligroso que nosotros permitamos de que nuestros familiares o en la iglesia lleguen personas llevando opiniones extrañas, porque eso es llevar fuego extraño a nuestros hogares o a nuestra iglesia, y podemos ser consumidos. Puede ser una iglesia que esté grande, pero también puede llegar a la ruina. Amén. Entonces dice que era función de los sacerdotes y de los descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salgan ustedes ahora mismo del santuario, pues él ha pecado, y así Dios, el Señor, no lo va a honrar. El Señor lo va a vomitar. Usías también, el Señor levantó en contra de él muchas cosas malas, para que él viera que él es un solo Dios y que en él solamente entran los que están escogidos para él. Entonces dice el 19: esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo, el Señor, junto al altar de incienso, delante de los sacerdotes, le enfrentó y le cubrió todo su cuerpo y su rostro de lepra. Le mandó una enfermedad por el pecado que había cometido, entrar y llevar fuego extraño y llevar incienso al altar. No permita que nadie en tu casa vaya a llevarle
el incenso o vaya a llevarle un fuego extraño a su casa, a su trabajo, a su negocio. No lo permita. No, yo vengo en parte de Dios para orar. No. Si Dios quiere orar mi negocio, Él me lo hará saber primeramente a mí, porque yo soy un hijo de Dios. Si llega alguien en su casa a hacer cosas extrañas, como hacer fumarse un tabaco o mirar todo y empezar a criticar, eso es llevar fuego extraño a su casa. Tiene que desecharlo, tiene que cancelar todo lo que esa persona vaya a hacer en su hogar. Fíjense lo que le estoy diciendo. Así mismo está pasando hoy en día. Muchas personas opinan sobre su vida. Muchas personas lo señalan a usted y le dicen, haz esto y haz esto. Eso es llevar fuego extraño, llevar incenso y prestarle oído a las cosas malas para seguir contaminado. No vaya a ser que el Señor a usted le ponga una enfermedad terminal. Esa persona que es fornicaria y adulterio, el Señor también te va a parar. El Señor te dice en este momento, te voy a herir por el vientre, para que sepas que yo soy un Dios vivo y que corrijo con la vara, para darte la oportunidad de que te arrepientas. Ese que está fumando droga, te voy a parar y te voy a llevar a comer hasta el resto, hasta que llegues a la fosa común y te arrepientas. Ahí es donde yo te voy a ver, porque el Señor lo va a hacer. El Señor está en eso. El Señor está en todos lados. Hay muchas personas, muchos hombres ahorita que hacen maldad, que maquinan cómo distribuir su droga, cómo lavar el dinero, cómo hacer el extracto de blanca, cómo secuestrar y matar. Esas personas que maquinan, cree que Dios no lo está viendo, cree que Dios no los está escuchando. Pues Dios está en todos lados. Pues a ustedes también el Señor les va a poner un final para pararlo. Al hijo desobediente, al hijo mentiroso, al hijo que maltrata a los padres, que habla con su boca, tiene que entender y saber que a Dios hay que honrarlo y a los padres también. No honrarlo con dinero, no honrarlo con esto, con dar en abundancia, sino con un buen trato, lleno de amor, lleno de amistad, llevando una relación buena. Ese también se llama fuego también extraño, se llama incenso extraño, porque se ha dejado contaminar en la calle para levantarse en contra de sus padres, o de su familia, o de sus hijos, de su esposo. Eso lo dice la palabra. No permita que eso llegue a su casa, porque entonces los días de usted van a ser consumidos. La soberbia vive lejos de Dios. La soberbia vive lejos de Dios. Dios no arropa al soberbio, no. Lo aborrece y lo vomita. Esta palabra que el Señor mío tiene mucha tela que cortar, tiene mucha profundidad, porque no solamente a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, no solamente en el negocio, en los estudios, dentro del núcleo social de los estudiantes, se levanta en contra de los profesores en contra de los estudiantes. Eso se lleva fuego consumido porque le prestan atención al fuego extraño que le están dando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en eso. Amén. Romanos 13:10. Estamos aquí en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, el amor no hace mal al prójimo, sino que así el cumplimiento de la ley es amor, porque Dios es amor. Y es verdad, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tenemos que entender que Dios está a la diestra, que Dios está viendo todo lo que estamos haciendo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿De la ley de quién? De la ley de Dios. Y muchos creen que la ley solamente se queda en la ley de Dios espiritual, en la escritura. No, la ley también está en los tribunales, en los jueces, en los fiscales y en los abogados. También está la ley, porque ellos pueden tener la ley humana, que es la ley que corrige al individuo, que es la ley que corrige al que cometió algo malo. Pero ahí no solamente se queda, tanto el abogado como el juez, como todos
tiene que tener amor y pasión por su carrera. Y el que está siendo defendido, el que hizo mal, tiene que arrepentirse para que esa persona que lo está defendiendo pueda tener el éxito. Si hizo el bien y lo están acusando de algún mal. Hable con la verdad. No se tape, no se calle. Diga la verdad. Usted participó, usted lo hizo. Porque es preferible de que usted reciba una sentencia física, pero su espíritu esté en paz con Dios. Es muy importante que eso suceda en el mundo de hoy a todos aquellos que están presos, que están encarcelados. Porque cualquier momento de que Dios ve su arrepentimiento, Dios puede abrirle las cárceles, las puertas de las cárceles. ¿Con qué? Dándole a usted la oportunidad de que el que está arriba pueda darle a usted la libertad. Por eso, esta palabra es para todo. Para los que venden fruta, venden verdura, para los que son dueños de hoteles, para los dueños de las redes comerciales, para todos es esta palabra, para todos. No es para mí, no es para todos, porque todos somos y estamos en un solo conjunto. Pero en este conjunto global que tenemos, también hay su conjunto de personas malas que les gusta hacer el mal. Y Dios es amor. Y de Él no podemos estar nosotros en pelea. No podemos perder todas las peleas, porque Dios es amor. Dios es amor y misericordioso. Lucas 9, 46 y 48. Dice así la palabra, el 46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y dijo, el que reciba en mi nombre a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Maestro, intervino Juan, vino un hombre que expulsó un demonio en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Usted no sabe si Dios lo va a levantar a usted delante de un pastor, de un profeta, de lo que sea, sin tener el conocimiento, lo puede levantar a usted para que usted expulse un demonio de una persona, o para que usted sane a esa persona, porque en muchas ocasiones el Señor levanta las piedras y las piedras hablan. Y en muchas personas, les voy a hablar aquí, muchas personas el Señor va a levantar, porque la iglesia está agazapada, la iglesia está encerrada y no sale a hacer la voluntad de Dios, no sale a llevar las buenas nuevas. ¿Y qué lleva las nuevas buenas? Sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos, darle la vista a los ciegos, que los mudos hablan, que los sordos escuchen, que las enfermedades se vayan. Dios está allí para levantar esas piedras donde lo va a tocar a usted y usted va a ser sano. Donde va a llegar a su negocio y su negocio va a prosperar. Donde va a llegar a su hogar y va a prosperar su hogar y va a dejar la palabra sembrada. Así no sepa de la escritura, porque Dios levanta también piedras. Y no podemos impedírselo. No, que aquí tuvo fulano y me solamente tocó mi casa y mi casa enseguida prosperó, porque Dios lo envía como ángel. Dios lo utiliza para llevar la palabra, para utilizarlo para hacer el bien. No todos, porque Dios sabe, Dios conoce los corazones y sabe que sí, que la maldad del hombre se ha multiplicado, sí, y no sabemos con qué intención viene. Pero nosotros tenemos discernimiento y tenemos que entender cuando las cosas son buenas. Amén. Entonces, no podemos perder las enseñanzas del Señor, pues
es nuestro más alto valor que nosotros tenemos. Nuestro más alto valor. Es más importante entender y tener la palabra de Dios en el corazón nuestro que hasta nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la palabra a nosotros nos hará libre cuando la ponemos en acción y la practicamos. Usted puede ser que usted no vaya a la iglesia, pero tiene muchos mecanismos y tiene muchas herramientas para escuchar la palabra de Dios. Por el Facebook, por el televisor, por la radio, por todo. Porque la palabra de Dios también ha tomado los medios para que la palabra llegue a todo y para que nunca nadie sea perdido. Porque el Señor siempre anda atrás de la oveja, la número 100. Siempre anda atrás, buscándola para traerla al redil. Por eso nosotros mismos tenemos que tener las enseñanzas que nos da el Señor en nuestro más alto valor, en lo más importante de nuestra vida y hasta más importante de todos nuestros entornos y familiares. Nuestra humildad depende de Cristo. Marcos 6:48. Marcos 6:48. Dice: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el mar, sobre el lago, e iba a pasarlo de largo. ¿Por qué los discípulos de Jesús estaban en la barca y gritaban: nos estamos ahogando, nos vamos a morir, remen, esta tempestad nos está abrumando, nos va a llevar, nos va a matar aquí? ¿Por qué? Porque la fe de ellos se desapareció y andaban con Jesús, andaban en el camino de Dios, andaban escuchando, el privilegio que tenían de escuchar la palabra de Dios latente ahí mismo, conocerlo, tocarlo, hablarle, preguntarle. Tuvieron ese privilegio y aún así ellos, su fe se desmoronó, porque se llenaron de ira, porque Jesús no estaba. ¿Dónde está Jesús? Tiene que estar aquí para salvarnos. Pero ninguno de ellos se acordó de las enseñanzas que el Señor le estaba dando. Por eso nosotros tenemos que leer la Escritura y ponerla en práctica para que no se nos olvide de las enseñanzas que el Señor nos da, porque esas enseñanzas nos pueden librar a nosotros de cualquier situación, de cualquier cosa nos puede librar. Un Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ampara. El ángel y la misericordia van contigo delante de ti para pelear toda buena batalla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cubra con su manto, que Jehová es tu castillo. Esa es la palabra que tenemos que poner en acción. Rechazar lo malo. Ahora mismo yo rechazo todo inconveniente, todo aquello que se levante en contra de mí, en mi entorno, en mi trabajo, en mi negocio, en mi familia. Ahora mismo yo rechazo toda punzada, yo rechazo toda flecha, todo lo que venga de parte del enemigo lo echo fuera. Derrito y le digo a la montaña: quítate al problema, quítate y échate en el mar en el nombre de Jesús. Y eso así serás. Cuando a usted el Señor le da autoridad, porque a todos el Señor nos dio autoridad. ¿Para qué? Para hablar. Dios le puso la boca al hombre. ¿Para qué? Para que hablara. Tenga mucho eso en cuenta, porque es necesario que nuestra humildad dependa de Cristo. Marcos 6:48. Jesús en nuestro camino correcto es el que debemos estar y el que debemos tener en nuestra vida y en nuestra insistencia que estemos ahorita, que estamos viviendo. Santiago 4:6. Pero les da mayor gracia, por eso dice Dios: pero sobre Dios la gracia a los hombres. Santiago, vamos a buscar aquí rápidamente Santiago. Buscamos aquí, estamos en vivo. Estamos en vivo desde la iglesia Pescadores de Hombres del Cristo Resucitado. Buscamos Santiago. Uy,
Está bien lejos. Está buena la palabra de Santiago porque no la encuentro en mi Biblia. Debo estar cerca. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Santiago. Búscame Santiago y Naomi, por favor. Pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. En Santiago, eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor está en todo. Él ve, escucha y todas las cosas. Estoy buscando aquí Santiago en mi Biblia al día para que tengamos más claridad de la palabra. Ya encontré Santiago. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Dice Santiago 4:6. De Santiago 4:6. Aquí está. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Cuando buscamos la presencia de Dios, nos llena de gracia. Y esa gracia nos ayuda a seguir el día a día y a combatir todo aquello que se levante en contra de nosotros. Por eso dice la Escritura, Dios se opone al orgulloso. Aquel que sale con soberbia y se sienta orgulloso sabe bien de que va a recibir humillaciones, pero da gracia a los humildes. Todo aquel que sea humilde de corazón, el Señor le da la gracia. Por eso tenemos que tener en cuenta de que existimos y coexistimos por la voluntad de Dios y que la palabra de Él es la que nos hace libres. Para que, dice Mateo 5:3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese eso, lo que dice Mateo 5:3. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Si nosotros estamos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, no importa que vivamos en este mundo, porque muchos pastores y muchos ministros vivimos en este mundo, pero hacemos la voluntad de Dios y por eso el Señor nos llena de gracia. Usted también puede ser, así sea usted una persona que no sea palabreada en la Escritura, pero Dios le puede dar la inteligencia y la sabiduría para que usted esté en el camino de Él. Dice también, para que toda altivez se vaya, debemos desear una actitud de humildad. Debemos desear una actitud de humildad para que la altivez se vaya. A mí muchas veces me da altivez por cosas que veo y cosas que no. Pero Dios siempre le pido a mi Dios, Señor, que esto se vaya de mí y que no permanezca en mí. Por eso es fuerte y es imposible en el momento para mí. Pero cuando le pido a Dios, es posible para Dios todo en mí. Porque Él es el que me da fuerza para que yo siga adelante. Así dice la palabra. La palabra dice, Jesús es nuestra fuerza. Nuestra fuerza mayor es Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Miren esa poderosa palabra que el Señor nos entrega. Y dice Pedro 5:5. Qué poderosa. Es muy hermosa la palabra de Dios que nos rejuvenece el espíritu. Asimismo, jóvenes, dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en un trato mutuo. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Todo en silencio. Somos y tomamos una actitud de humildad en agradecimiento a Dios y para que le agrade a Dios. Tomemos esa actitud. No es que usted se va a humillar o va a dejar las cosas por alto, no.
Dios es sabio y sabe tomar el control de cualquier situación. Proverbio 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjese, ¿quién teme al Señor? El que teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Usted puede tratar a cualquier persona, usted puede tratar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, su hijo puede tratar de, pero que sea en un tono adecuado, sin perversidad, sin engaños, sin ser sarcástico o sin ser presumido. Usted puede hacerlo delante de Dios. Usted puede hacerlo para esa persona y se ve más bonito porque a Dios le agrada más y usted recibe esa mirada hermosa que siempre Dios nos tiene para cuando hacemos las cosas buenas. Por eso tenemos que tener en cuenta eso. Perder la perspectiva y el punto de vista de Dios sobre la soberbia y dándole a Él el cumplimiento de toda su palabra en nosotros. Tenemos que perder de vista la soberbia, la arrogancia, todo eso, y buscar la presencia de Dios para poner en práctica lo que Él nos ha dado. Dice, perder la perspectiva, el punto de vista de Dios sobre la soberbia, odiándola por completo y llevándola cautiva a obediencia de Cristo. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué poderosa palabra. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, le pedimos, Señor, mira mi corazón y saca todo lo que a ti no te agrada. Le estamos dando el pase libre a nuestro Señor Jesucristo para que el Padre nos limpie. Fíjense eso. Y sondea mi corazón, porque si mi corazón está lleno de maldad, yo tengo que humillarme y pedir perdón primeramente con Dios y perdonarme a mí mismo para yo también poder hacer el bien, para que todo aquello que haya operado en mí sea borrado y sea quitado. Dice también, ponedme a prueba y sondea mis pensamientos. Si le pedimos al Señor, Señor, ponme a prueba. A mí esta palabra me llega mucho porque el Señor me habla a veces y yo me pongo a pensar, y yo, ¿será verdad? Y Él me dice, ponme a prueba. Ponme a prueba. Y cuando lo pongo a prueba, se da por completo y digo, es el Señor respectivamente quien me estaba hablando. Y dice también, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino de eterno. Pedirle al Señor que sondee mi corazón, que saque todo lo que está malo en mi corazón y que me guíe por el buen camino, y que ese camino que yo estaba viviendo, por el cual yo estaba transitando, sea borrado, que yo no lo vea más, porque voy por el buen camino que el Señor me está trazando nuevamente. Es la oportunidad de la que le he venido hablando, el tiempo de la gracia, porque todos tenemos oportunidad de cambiar, de retroceder, de arrepentirnos, de buscar de Dios para que nuestra alma sea salva. Tenemos que orar en nuestro deseo y doblegar nuestro orgullo. Orar en nuestro deseo y doblegar nuestro orgullo. Filipenses 2, del 6 al 8, para finalizar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Filipenses 2, del 6 al 8. Dice,
¿Quién siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios? Dios te hizo a imagen y semejanza. ¿Cómo algo a qué aferrarse? ¿A quién nos vamos a aferrar? A Dios, al Creador, porque lo crió usted y lo hizo usted. Nos formó. Él nos formó y nos hizo a imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que tuviéramos aferrado a Él. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vino hecho hombre al mundo y tomó el pecado del mundo. Lo tomó y lo llevó en esa cruz. Y lo amolió en la cruz. Dice el 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Si el mismo Señor Jesucristo, Hijo del Creador, se humilló delante del Padre, se humilló delante de la mirada del hombre, porque cuando Él se humillaba, ellos creían de que estaban ganando, pues la humillación le daba la victoria a Jesús. Y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. Si nuestro Señor Jesucristo hizo eso, ¿qué queda para nosotros? ¿Por qué nos doblegamos? ¿Por qué estamos llenos de soberbia? ¿Por qué no tratamos bien a nuestros semejantes? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Nosotros no somos más grandes que Jesús y Jesús no es más grande. No. Jesús es nuestro tope, nuestro intermediario delante del Padre. ¿Por qué no lo podemos hacer? Si estamos en un cuerpo hecho a la imagen de Dios. Él nos formó y tenemos que aferrarnos a Él, porque Él es el único que nos puede salvar nuestra alma, para que no estrenemos el lago de fuego, porque muchos van a estrenar el lago de fuego, y muchos son los que están en el infierno, muchos, por el pecado. No crea que los ministros, que los sacerdotes, los curas, los pastores, apóstoles, maestros, profetas, no crean que nosotros estamos en sexo. No, en el infierno también hay pastores que están en el infierno recibiendo el llanto, llorando, crujiendo el diente. ¿Por qué? Por la maldad que hizo, porque no le dio a Dios el primer lugar dentro de su ministerio, porque no tomó en cuenta a la viuda necesitada y al huérfano, sino que se hacía rico. Dios ve eso. Ahorita pueden decirme ustedes, sí, hay muchas iglesias grandes, iglesias millonarias, pero Dios está viendo. Y al final de los tiempos, esas personas también tienen que rendirle cuentas a Dios. Que el mundo sepa que nuestra esperanza radica en Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Es aquel que Dios envió, que el Creador envió, para que se humillara por nosotros. Porque ¿qué le dijo el Señor cuando estaba colgado en la cruz? Padre. Y cuando lo estaban golpeando, cuando lo escupían, cuando le tiraban frutas podridas, cuando lo latigaban, ¿qué dijo el Señor? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Muchas gracias. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir al Señor, este es el momento. Señor Jesús, he sido pecador y vengo ante ti y abro mi corazón para que tu sangre preciosa me limpie de todo mal. Me arrepiento de todo mal. Renuncio a toda idolatría, renuncio a toda brujería, renuncio a todo mal que he hecho. Renuncio, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Salva mi alma, Señor. Y te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Por favor, mi Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo.